Ok, hermanos, tengan todas y todos muy buenas noches. Academia Cristo le da la bienvenida a esta su tercera lección de su curso La Biblia, la llegada del Salvador. En esta noche, pues vamos a tener la oportunidad de estudiar la lección 3, que corresponde a los sabios y la huida a Egipto, que eso vamos a leerla en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Para dar inicio, pues vamos a iniciar invocando el nombre de nuestro Dios Trino, orando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno, mi Salvador. Amén. Bien, hermanos, la lección para el día de hoy vamos a comprender tres objetivos como todas las lecciones. El primero, vamos a usar el método de las 4C, ¿ves? Para leer, entender Mateo capítulo 2. El segundo objetivo que nos vamos a plantear esta noche es valorar la importancia de las preguntas de consolidar. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a ver qué importancia tiene, ¿verdad? Que estudiemos y apliquemos este cuarto paso en el método de las 4C. Y el tercer objetivo, vamos a conversar un poco sobre el propósito de Academia Cristo. Yo sé que acá en este grupo, pues, habemos bastantes que están nuevos y entonces les queremos contar un poco acerca del propósito de Academia Cristo. Para iniciar, pues yo quiero captar la atención de ustedes con una pregunta. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Qué les revela la palabra de Dios a ustedes en cuanto a los Reyes Magos? ¿Quién desea? Juan, te escuchamos. Pastor, yo estuve checando la información de los magos y según la historia ellos eran como astrólogos de esa época. Y basados en sus conocimientos sobre el conocimiento que tenían acerca de las estrellas, a los planetas y todo ese tema. No sé por qué las traducciones dicen magos. Todavía no he llegado a ese punto de investigar, pero se me hacen más conocedores de esa ciencia, pues eran como estudiosos de la ciencia de las estrellas, pues. Sí, muy bien, sí, así le llamaban, ¿verdad? En ese entonces, desde el Antiguo Testamento, podemos ver, pero ya vamos a ver un poco de esos detalles. Escuchemos a otros hermanos antes. ¿Quién más desea participar? Vamos, ¿qué entienden quiénes eran los Reyes Magos? Ya nuestro buen amigo Roberto nos dio, no, Juan nos dio un gran aporte. ¿Quién más? Bueno, Zenaida, buenas noches. Ricarda, buenas noches. Andy, buenas noches. Buenas noches, pastor. Saludos, bendiciones. Qué alegre que estén por acá. Damos la bienvenida. A ver, ¿quién más desea participar? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Bueno, yo tengo entendido que eran sabios, astrónomos, este, estudiaban las estrellas, ¿no? Entonces estos personajes eran sabios que estaban buscando ir a adorar a Jesús, ¿no? Nos dice la Sí. escritura. Bien, Tan es así que buscaron la voluntad divina y cuando Herodes les pidió que pasaran para informarles dónde estaba el Mesías, se fueron por otro lugar. Entonces eran sabios tanto académicamente, vamos a decirlo, como espirituales, porque obedecieron a Dios y no regresaron por donde estaba Herodes. sí, ¿verdad? Y es que realmente no conocemos sus nombres, ¿verdad? Ni cuántos eran, ni exactamente de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron, ¿verdad? Estos son detalles que el capítulo 2 de Mateo no los revela abiertamente, ¿verdad? En cuanto a la palabra mago que nos hablaba nuestro hermano Juan, ¿verdad? No estamos, en este sentido, no estamos hablando de alguien que hace magia,
¿verdad? Como ahora literalmente la conocemos en nuestros tiempos. Cuando asistimos, digamos, a los que les gusta asistir a esos actos de magia y cuestiones ilusionistas que le llaman o algo por el estilo, no se refería a eso. Miren, se han sugerido, perdón, que los sabios o magos eran una clase de sacerdotes, eran una clase de astrónomos, eran una clase de astrólogos, ¿verdad? Eran consejeros influyentes del rey. Y posiblemente esto viene digamos, de la tradición de la antigua Babilonia o de Persia, ¿ves? Países que quedaban directamente al oriente de Judea. ¿Ah? Nosotros podemos ver que durante los 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia, hablando del 586 al 516 antes de Cristo, ¿verdad? Daniel fue el jefe de los magos, podemos ver ahí, y probablemente aprendieron de él. Y aprendieron sobre el Mesías que esperaban los judíos. Recordemos el tiempo de cautiverio que hubo de Israel, ¿verdad? En Babilonia. Entonces, este tipo de culturas se pudieron haber mezclado las creencias de los judíos hacia los babilónicos, ¿verdad? Entonces, se prevé o se cree de que ellos adoptaron este conocimiento y sabían y que esperaban a un Mesías en su momento. Entonces, y ellos en ese momento pues tuvieron la oportunidad de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. Muy bien, hermano. Otra pregunta. ¿Cómo supieron el significado de las estrellas? ¿Cómo creen ustedes que estos magos supieron el significado de las estrellas? O estos astrónomos, astrólogos o sacerdotes. Juan, te escuchamos, Juan. Bueno, lo que comentó el compañero es muy cierto. Ellos tuvieron, en cierto modo, revelación divina. Pero también es que las dos profesiones, tanto la astronomía, que es la ciencia que estudia los planetas bajo un método científico, y la astrología es la que hace que es como que el conocimiento de esa misma ciencia basado en el ser humano, pero aquí algo que tiene que ver con el trato de Dios en el corazón de ellos, para que ellos no fuesen, ¿cómo decir la palabra adecuada? Como que no fuera paganismo, sino más bien como una orden divina que ellos obedecieron. Y muy acertado el hermano y usted mismo cuando usted comenta que eran como, a pesar de que eran estudiosos de esta rama, eran como un tipo de sacerdotes. Muy bien, excelente. A ver, Luis Monsalva, buenas noches, hermanos, no se preocupe. Ana Berta Bautista, buenas noches, bienvenida, no se preocupe. Ajá, hermano, muy bien, Juan. Escuchemos a otro hermano. ¿Cómo creen que supieron el significado de la estrella? Estos magos. Roberto Guevara por acá me escucha, hermano. Te escuchamos, Roberto, Dino. Ok, ya estoy de acuerdo con el hermano que participó anteriormente. Esto parece ser de acuerdo a lo que yo estuve preparándome anoche, que es una mezcla de ciencia antigua, conocimiento de las escrituras y también con la revelación divina. Obviamente la preparación de estos señores era precisamente eso, su profesión era observar el cielo y de la antigua Persia y Babilonia, pues a los magos les decían así, pero en realidad ellos eran científicos de esa época, ¿no? Pasaban cada noche registrando el movimiento de los astros, gastaban mucho tiempo viendo los mapas y donde Dios, el destino, escribía grandes eventos, o sea que ellos también creían en la palabra divina. Entonces fue una mezcla de ciencia antigua, conocimiento de las escrituras y revelación divina. Excelente, Roberto, muy buen comentario. Cristian, te escuchamos. Cristian, ¿tienes abierto tu micrófono? Revisa ahí que no te escuchamos. Bien, entonces avancemos, hermano. Sabemos que, a ver, ¿quién más? Bien, no hay nadie más. Bueno, Cristian parece que no pudo abrir su micrófono. Marisabel, buenas noches. Buenas noches, profesor. Saludos, ¿cómo Señor lo estás? bendiga. Bien. Amén, Aquí bienvenida. entrando un poco tarde porque he andado toda enredada.
No pero se preocupe. después, ahorita voy a entrar, pero después voy a también a ver la grabación. Está bien, no se preocupe, María Isabel. Sí, sí. Bienvenida a este momento que está por Bueno, acá. bueno, gracias, Sí. Se me gracias. salió otra cosa en vez de abrir mi micrófono. Eso pasa, Cristian. No, pero ya, ahora sí, ya te escuchamos. Dinos, Cristian. Uh, Estaba escuchando los hermanos, compañeros y bastante acertado lo que están diciendo, pero por más sabios y conocedores de la estrella que fueran, no iban a interpretar si es que no fuera una revelación divina de Dios. Yo creo que Dios o un ángel les habrá dicho que el Mesías estaría naciendo en ese tiempo, y desde mi perspectiva, no de científico, no de conocimiento, sino desde lo que yo Así es. eh, pienso. Y a través de ellos se ve que Jesucristo vino para los gentiles, no solamente para los judíos. Y bien, Y ahí el primero que le reconocieron fueron los gentiles, no los judíos. Tremendo, ¿no? muy bien, sí, ¿verdad? Muy bien, Cristian, ¿verdad? Sí, muy buenos comentarios las de todos, porque todos sí mencionaron la palabra revelación. Yo los logré escuchar a todos y todos dijeron que fue una revelación de Dios. Y esa es la respuesta correcta. Fue una revelación de Dios. Dios mismo se dio a revelar este gran acto y acontecimiento que ya había sucedido, ¿verdad? Entonces sabemos que la estrella que lo guió fue una creación especial de Dios, no se parecía a la otra estrella. Vean este dato importante. Esta estrella no se parecía a la otra, ni se desempeñaba como ellas, ¿verdad? Muchas veces no resultan satisfactorios los intentos para explicar como una conjunción de planetas. Ustedes han escuchado ese tipo de explicación que le dieron a esta estrella, que fue una conjunción entre Júpiter, Saturno y Marte, ¿verdad? Y que esa conjunción de esos tres planetas fue lo que hizo que esta estrella fuera distinta a los demás, pero sabemos que no es así, sino más bien la obra de Dios, ¿verdad? Porque ellos la ponían que como que si fuese como un meteoro, como un cometa, algo más llamativo en el cielo. Los magos vieron la estrella especial en el oriente, la vieron nuevamente cuando viajaban a Jerusalén, a Belén, y los guió a la casa donde estaba María y José con el niño Jesús, con el Cristo. ¿Verdad? Muchos, ¿verdad? Esta pregunta, ¿cómo supieron los magos que el significado de esa estrella, ¿verdad? Algunos creen, escúchese bien, algunos creen que tiene que ver con la profecía de Balaán. ¿Se recuerdan? Ustedes han leído en el Antiguo Testamento sobre Balaán, al que le habló un asno. Eh, yo sé que ya ahí ya como que ya cayeron, ya se acordaron un poco. A Balaán, al que le habló un asno, hay una profecía ahí que dice que saldrá, dice, estrella de Jacob, y ese es en número 24:17, dice. Podría ser, pero la estrella que menciona números no es un astro celeste, ¿verdad? Sino más bien está hablando del Mesías, que anunciaba el nacimiento del Mesías. Esa estrella en número 24:17 representa a Jesucristo, no a un astro celeste. Entonces, ustedes contestaron bien, ¿verdad? Todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló en su palabra. Fue una revelación divina de nuestro Padre amado. Bien, hermanos, vamos a contar la historia. Necesito un voluntario que me lea los versículos del 1 al 6. Mateo 2, 1 al 6. ¿Quién desea ahorita? Mateo 2, 1 al 6. Ok, Amén, pastor. Le perfecto, hermano. escuchamos. Continuemos. Mm, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La visita de los sabios. Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Hasta el 6 o continúo? No se le escucha. Ah, sí, hasta el 6, disculpen. Roberto, apóyanos con 7 al 12, por favor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y preguntad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le abrieron presentes, oro e incienso y mirra. Muy bien, excelente, ¿verdad? Otro hermano que nos lea del 13 al 17. Amén. Le escuchamos. Del 13 al 17. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿hasta ahí? ¿Lo sigo? Sí, continúa, te digo. Sí, no, no escuché. ¿Hasta cuándo? 19, ¿no? Al 21, continúa. Al 21. Voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque permanecieron, pero después de muchos errores, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraron la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Muy bien, excelente. Gracias por el apoyo. Ok, hermano, entonces vamos a considerar Mateo 2, ¿verdad? Vamos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Los personajes de la historia. ¿Qué personajes identificaron en esta historia? Jesús, los sabios
Herodes, María, José y los ángeles. El Bien, ángel. bien. Alguien, gracias, Sol. Alguien que haya identificado a otros más. Pablo, buenas noches. Sí, ¿verdad? Jesús, el rey Herodes, los sabios, ¿verdad? Hablaban también de los principales sacerdotes y escribas del pueblo, ¿verdad? La gente de Jerusalén, principales María, José, el ángel en el sueño también, un personaje más, los niños que fueron asesinados en Belén, ¿verdad? Menciona a Arquelao también, el hijo de Herodes el Grande. ¿Eh? Habla del profeta Jeremías. Aquí este es un personaje secundario. Para que sepan, en muchas de las historias van a aparecer así personajes secundarios, ¿verdad? Como dijo el profeta Jeremías, como dijo David, como dijo tal persona, y mencionan a un personaje, como dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, estos son personajes también secundarios, ¿verdad? Entonces mencionan a Raquel, ¿verdad? La esposa de Jacob que falleció en la zona de Belén. Son personajes también. Esto se los menciono para que ustedes sepan, pues, que ya vayan familiarizándose que estos son personajes también. Cuando mencionan personas del Antiguo Testamento, están incluidas dentro de los personajes. Avancemos. ¿Cuáles son los objetos o animales que menciona esta historia? Objetos y animales. Si puedo intervenir Claro, un poquito. Primero tenemos la estrella, ¿no? Que fue como un objeto que pone en marcha la historia en realidad. De eso se trata, cómo los magos pudieron seguirla, etcétera. Después tenemos los tres regalos que los reyes magos llevaban. Llevaban incienso, llevaban mirra y oro. Ah, También están las escrituras. Está de los rollos proféticos, porque mencionan ciertas cosas de ese lado, ¿no? El significado, los sueños también lo podemos catalogar como una especie de objeto que es como un instrumento de una comunicación de Dios, que aparece en las tres veces para advertir a los magos que no vuelvan hacia Herodes, para ordenar a José que huya a Egipto para salvar al niño y ese tipo de cosas. También tenemos, creo yo, la espada, que es una como implícita, ¿no? Porque se mataron a mucha gente, se mataba a muchos niños especialmente, y obviamente en ese tiempo se usaban las espadas para eso. Entonces, implícitamente un objeto sería la espada, muy bien, ¿no? Roberto, sí, claro, es un instrumento de muerte, ¿verdad? Exacto. Y pudo haber sido usada, ¿verdad? En ese momento. Sí, bien, ¿verdad? La estrella, la vieron primero desde el oriente, después la estrella iba delante de ellos hasta que se detuvo en un lugar sobre donde estaba el niño. En ese momento la estrella era como un GPS, como lo que usamos hoy en día, en Google Maps o algo por el estilo. Sí, ¿verdad? Hay otros, recuerden los regalos que llevaron estos magos, ¿verdad? Al niño, ¿verdad? Oro, incienso, mirra, bien. Y es curioso, ¿verdad? La mirra es una resina aromática que se usaba en perfumería, ¿verdad? Y en embalsamientos de cuerpos también. También servía de analgésico cuando se mezclaba con vino, se utilizaba para analgésico. Por eso los soldados romanos le ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo vino mezclado con mirra cuando él estaba colgado en la cruz. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, 23, donde le ofrecieron vino con mirra a él, pero él se negó a beberlo, ¿verdad? Porque era necesario que él padeciese todo ese dolor, ¿verdad? Que toda la ira de Dios fuera descargada sobre él, era necesario. Entonces, él se negó a beber por así decir, esa anestesia. Era una especie de anestésico en esos tiempos, la mirra con el vino. Bien, hermano, continuemos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Quién desea participar? ¿Dónde ocurrió la historia?
En Belén de Judea. En Belén, muy bien. No era Eh, en Jerusalén, perdón. sí, sí, te escuchamos, Ricarda. En Jerusalén, más bien en toda esa parte, en Jerusalén, Belén, a donde Egipto y Nazaret. Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien el intento, muy bien el intento, está bueno. Eso sí, ve, qué bueno. Miren este detalle curioso. La historia puede ocurrir en varios lugares. Entonces nosotros podemos seguir un orden cronológico en el tiempo, ¿verdad? Para saber cuáles son estos lugares donde se desarrolla la historia. Miren, vienen del oriente, dice. Escúchese bien dónde comienza. Los Reyes Magos vienen del oriente, donde vieron la estrella por primera vez. Llegan a Jerusalén, dice. Fíjense qué bueno, llegan a Jerusalén, luego a Belén. Miren cuántos lugares. Ve. Entonces, pero fíjense en un detalle aquí en el Evangelio que dice, entraron en la casa, dice. Escúchese bien, entraron en la casa. O sea, que ya no estaba en un establo o cueva, ¿verdad? O como, como lo presentan algunas, lo representan algunas películas o nacimientos también, que ponen a los tres reyes con María, José, el niñito, el ángel, y arman un nacimiento, especialmente para las temporadas navideñas, ¿verdad? No, no era así, ¿verdad? Realmente aquí nos dice que entraron a la casa donde ellos ya estaban. Ya María y José ya no estaban en el establo. O sea que el niño ya había nacido y ya lo tenían en otro lugar. Ese es un dato importante. Y lo que mencionabas también, los magos regresaron a su tierra por otro camino, advertidos, ¿verdad? En sueños que no volvieran a Herodes. Y por último, que ya nos decías que José y María huyen a Egipto. Entonces esto se viene desarrollando del oriente a Jerusalén, después a Belén, después a la casa donde tenían al niño, después los Reyes Magos que regresan a su lugar y José y María van a Egipto. Hay muchos lugares, ¿verdad? La historia se desarrolló en muchos lugares. Muy bien, excelente. Entonces, hermano, ¿cuándo ocurrió la historia? Hablemos del tiempo. En el tiempo, ¿cuándo ocurrió? ¿Quién desea participar? En el tiempo del rey Herodes, dice la historia. Ni el tiempo del rey Herodes, dice, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podrían decir? Hay algunos historiadores de, del pasado que sitúan la muerte de Herodes más o menos en el año 4 antes de Cristo. Como Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años y más abajo, se deduce más o menos que esto ocurrió en el año 5 al 6 antes de Cristo. Muy bien, excelente dato. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién más desea participar? Muy buenos datos. Sí, hermano, ¿verdad? Recordemos que eso fue después de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en esos momentos, eran a los 8 días cuando un bebé nacía también. También vemos que fue después que fue presentado a los 40 días también, ¿verdad? Lo más lógico es que hay unos micrófonos abiertos, hermano. Tenemos unos retornos ahí para que cerremos ahí los que tenemos un poco de ruido. Entonces, lo más lógico es que Jesús no cumplía los 2 años todavía. Podemos ver en Mateo 2:16. ¿Ves? Y ya bien nos habían dicho, pues, y se sabe que la historia secular que Herodes murió aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, ya lo mencionaba Roberto también. Por eso es lógico creer de que eso tuvo que haber sido o 5 o 6 años antes de Cristo, ¿verdad? Hay un dato importante, hay un monje, Dionisio, este fue encargado de calcular el año en que nació el Señor, ¿verdad? A lo que le llaman ellos el Anno Domini en latín. ¿Ves? Y no le fue tan mal, ¿verdad? No le fue tan mal, pero al parecer se equivocó por unos 5 o 6 años. Según el cálculo, el margen de error que él tuvo en su cálculo son entre 5 y 6 años.
Aún así, seguimos utilizando su sistema hasta la fecha. Bueno, ya después de 1500 años después que ocurrió todo esto, que hizo este monje, seguimos utilizando esta fecha con un margen de error de 5 a 6 años. Entonces, bien, avancemos, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes en esta historia? ¿Qué pro- Esa es una, perdón, es una historia bastante complicada, como podemos ver, es todo un capítulo ahí. Fueron muchas cosas que se dieron, fueron conflictos que en realidad se entrelazaron entre sí y podemos identificar el problema desde probablemente tres niveles: el humano, el espiritual y hasta profético inclusive, ¿no? Dos reyes, había un conflicto político, digamos, que, bueno, van a ser un rey, pero ya hay un rey, entonces tengo que matar, no podemos haber dos reyes aquí. Eso era un problema enorme desde el punto de vista, digamos, político. La crisis para Herodes era grande, o sea, imaginemos que mandó a matar a todo niño porque tenía miedo que le quitaran el poder. Eh, Conocimiento de la oración podremos verlo de un conflicto religioso hasta cierto punto también. Y otro sería un conflicto de supervivencia, el Mesías como refugiado, un niño que tiene que salir de donde él nació porque lo están matando. Es un problema de supervivencia en principio, ¿no? Entonces, más o Muy menos esas bien, cositas muy puedo ver. bien. Gracias, hermano Roberto. Martín, te escuchamos, Martín. Tienes el micrófono cerrado, Martín. Bueno, en términos más prácticos podemos ver problemas, por ejemplo, el desconocimiento de Herodes, porque obviamente si sabía que era el Mesías no iba a poder con él, ¿no? Un problema de migración por causa de las amenazas de Herodes, con que aunque no iba a poder cumplir, pues, como quiera el Mesías migró. También el desconocimiento inicial de los sabios, de no saber exactamente el punto donde había nacido el Mesías. Esos tres problemas puedo ver y así de manera más práctica, sin términos Correcto. técnicos, ¿no? Muy bien, Martín, excelente. Claro que sí, ¿verdad? Y había una desorientación, podemos decir. Los reyes o los magos no sabían exactamente. Por eso ellos acudieron al castillo, ¿verdad? Ellos se imaginaron que van a ser un rey. Entonces el rey debe estar en el palacio, en el castillo, o no sé, en el palacio del rey Herodes, ¿verdad? Entonces ellos fueron a buscarlo ahí. No sabían realmente, ese era un problema, ¿verdad? Ellos no ubicaban al nuevo rey dónde estaba, ¿verdad? Ese era un problema. Ahora, bien mencionaron aquí, hay celos por parte de Herodes, hay celos, entonces, sus celos que llevan, el problema es mandó a matar a un montón de niños de 2 años a menos, ¿verdad? Menores a 2 años, los mandó a matar. Ahora, miren qué es lo que el problema raíz, aquí hay un problema raíz, y eso es que, hipotéticamente hablando, si logra matar a Jesús en esa matanza que hizo a todos estos niños, destruye el plan de salvación de Dios. Y eso es un problema raíz, destruir ese plan de salvación de Dios. Y eso era lo que el diablo quería en su momento. Eso fue lo que puso en el corazón de Herodes, el diablo, para destruir el plan de salvación de Dios. Muy bien, avancemos. ¿Se resuelve el problema y cómo? ¿Cómo creen que se resolvieron estos problemas que identificamos? Los problemas están muy bien identificados. ¿Cómo se resolvieron? ¿Qué nos dicen el capítulo que leímos? Sol, ¿vas a participar? Sí, lo resolvieron obedeciendo la voz de Dios. Muy bien, ¿verdad? Escucharon a Dios, sí. Muy bien, Sol. ¿Quién más desea participar? Juan, te escuchamos, Juan. Ay, pastor, que a mí me llama mucho la atención todo lo que hizo Dios desde el principio de la historia, con respecto a cómo empieza con estos astrólogos llevando lo que iba a ser la manutención para ese niño que iba a estar en Egipto.
y todo se resuelve el problema basado en todo, porque los ángeles de Dios actuaron a favor de Jesucristo para protegerlo, pero en el plano material, Dios cubrió todas las necesidades del viaje en forma económica, en forma hasta de higiene y todo. O sea, fue un plan totalmente perfecto del Señor. Y es lo que me encanta, porque cuando ellos llegan con oro, no se especifica la cantidad de oro, pero era para imaginarse el tiempo que Jesucristo iba a estar en Egipto como extranjero, y eso es algo muy importante, y a mí me llamó mucho la atención ese detalle. Muy buen detalle, Juan. Gracias por tu comentario. Martín, te escuchamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Juan. Lo que menciona realmente fue la divina providencia, ¿no? Intervención divina que cada uno de los aspectos para proteger al Mesías, Él los cubrió en su totalidad. Y también pues la revelación divina para orientar a los magos. Sí, Así que para resumir, intervención divina fue la solución del problema. muy bien, ¿verdad? Sí, muy bueno. Y vemos cómo ustedes mencionan este dato importante, cómo Dios es el providente, ¿verdad? Cómo Dios cubre todas las necesidades que pudo haber pasado esta joven familia, ¿verdad? María, José, el niño, establecer semejante viaje tan largo, ¿verdad? A un niño y sabemos en esos tiempos cómo lo difícil que era estos viajes de un lugar a otro, ¿verdad? Los expertos en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, le platican la profecía de Miquea, ¿verdad? Que el Cristo iba a nacer en Belén. Primero nos habíamos planteado un problema de desubicación. Vemos cómo ya los grandes maestros de la ley están sacando a relucir las escrituras, ¿verdad? Las profecías de Miquea y que le dicen, ¿verdad? Es aquí en Belén donde van a nacer. Entonces ya están asegurando prácticamente el lugar, están diciendo dónde es. Dios guió con su estrella también, ¿verdad? Dios guió con la estrella para que los reyes llegaran. Entonces, y Dios, como ustedes dicen, Dios lo salva, advirtiendo a José en un sueño. Dios asegura de que su plan maestro para salvar a toda la humanidad siga en marcha. Dios se encarga de eso, que su plan maestro esté en marcha. Ni el diablo ni los reyes de este mundo logran destruir hasta la fecha ese plan de salvación que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Excelentes comentarios, hermanos. Les felicito a cada uno de ustedes. Bien, hermano, hemos cumplido el primer objetivo, ¿verdad? Ya hemos considerado esta historia bíblica. Vamos a hablar, vamos a valorar la importancia de la pregunta de consolidar. Este es nuestro segundo objetivo en esta noche. Entonces, consolidar son 4 preguntas, hermano. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? Miren, en esta pregunta ustedes van a hacer un resumen sencillo del texto. Esto puede ser breve, una frase o un título que capte la esencia de la historia que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Eh, es- Puede ser una frase que nos ayude a ver todo el contexto general y no solo una parte. ¿Verdad? Cuando hablamos del punto principal, ya como les repito, es una frase o un título, no es un párrafo grande o que vamos a resumir la historia otra vez, porque no, porque eso ya se volvería en el contar, ¿verdad? Y no, no queremos contar la historia, queremos sacar el punto principal de la historia. Bien, entonces, explicada ya esta primera pregunta de consolidar, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el punto principal de Mateo 2? Mateo capítulo 2. ¿Cuál creen ustedes que es el punto principal? Pastor, Le ¿me escucho. permite compartirle un versículo para que en base a eso le dé yo el título? Sí, diga. Según mi comprensión, dice en el versículo 3: el rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces, bueno, yo le puse Jesús la luz para los gentiles.
Jesús, la luz para los gentiles. Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Jesús, la luz, sí, nació el rey, es la luz para los gentiles. Pero recordemos que para toda la humanidad también, o sea, no solo Sí, los gentiles. sí, 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 Entonces, no podemos especificar un punto porque Jesús nació para todos y murió por todos. sí. Pero Amén. muy bueno, pero sí, muy bueno, muy bueno. Amén. Ana, ¿quieres participar, Ana? Sí, amén. De que nació el Salvador, que venía a salvar a toda la humanidad, ¿no? El rey ha nacido. Oh, qué Mm. bueno. Nació El Salvador. Muy bien, Ana. Bonito, bonito el punto. Sí, pero está bueno, Ana, pero todavía como que no me abarca todo el contexto de la historia. Como que me le hace falta un detallito para que lo abarque. Está muy bueno. Martín Utera y después Cristian. Bueno, yo diría que es la permanencia del plan de Dios. Permanencia en el sentido de que permaneció el plan, no hubo quien pudiera deshacer o derribar el plan de Dios. Eso yo diría que la permanencia, porque nos habla de todo, como ya hablamos, del nacimiento y cómo se sostuvo a través de las dificultades o amenazas que estaban alrededor del Mesías. Muy Entonces sería la bien. permanencia del plan de salvación. Gracias, Martín. Cristian, te escuchamos. Y la visita de los magos hacia el Salvador del mundo. Ah, excelente. Ahora fusionemos lo que dijo Cristian y lo que dijo Ana, creo que fue Ana. Dios guía a los sabios para que adoren a su hijo, coma, el rey ha nacido. Entonces, miren. Este es el título que tengo en mis apuntes. Esto me está abarcando todo el contexto de esta historia. Recuerden que el contexto de esta historia comienza con la visita de los Reyes Magos. ¿Qué llegan a hacer los Reyes Magos? Ellos están enterados por revelación que van a ser el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey. Ellos llegan a adorar, porque a eso fue que llegaron. La misma escritura nos dice, ellos llegaron y le adoraron, dice. Entonces Dios guía a los sabios a que adoren a su hijo. El rey ha nacido. Entonces ya vieron cómo yo utilicé una pequeña frase para abarcar todo el contexto de esta historia, ¿verdad? Que es el punto principal acá en esta historia. Ok, hermano, muchas gracias. Vamos aprendiendo poco a poco. María Isabel, levantaste tu mano, ¿nos vas a apoyar en en la siguiente pregunta? No te escuchamos, Marisa. Bueno, avancemos. La segunda pregunta, En la primera, yo quería aportar porque yo estaba como insegura y yo le había puesto, ¿verdad? Como punto principal la adoración Me manda un y mensaje el rapidito. reconocimiento de los magos del Señor como Rey. muy bien, estaba bien porque sí, estás abarcando la visita de los reyes, que es para adorar, y el nacimiento, Ya le ¿verdad? había llegado Sobre todo entonces. el nacimiento. Muy bueno, sí, estaba muy bueno, fíjese. Bueno, Entonces, bueno, hermano, a ver, entonces continuemos. La segunda pregunta del método, del paso consolidar del método de las 4C es qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta pregunta? Miren, hermanos, esta pregunta nos ayuda a ver la ley en el texto y a aplicarla en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos y compartimos la Biblia, la palabra de Dios, deseamos ver siempre las dos enseñanzas principales de la Biblia. Ya saben, ¿verdad? Que la Biblia tiene dos enseñanzas principales. El mensaje amargo de Dios. ¿Ves? ¿Cuál es el mensaje amargo? El mensaje amargo es la ley, que somos pecadores. La ley nos enseña que somos pecadores y es un mensaje amargo para nosotros. Pero
tenemos el mensaje dulce de Dios y es el evangelio. El mensaje dulce de Dios es cómo somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es y a través del evangelio. Entonces, hermano, ustedes más adelante, bueno, a los que es su primer curso, van a ver una clase que se llama Ley y Evangelio. Dentro de esta clase, ustedes van a aprender a diferenciar qué versículos son ley, qué versículos son evangelios. Sobre todo, van a aprender el uso de la ley. Pues la ley tiene tres usos. Uno de los usos de ella es la ley como espejo. Si usted se para frente a un espejo, usted se logra ver a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la ley nos sirve como espejo, nos sirve para que nosotros miremos nuestro pecado. El segundo uso de la ley es como freno, ¿verdad? Ya Dios utiliza la ley para frenar esos impulsos que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo Adán que mora en nosotros, se detenga en cualquier momento, abstenga del pecado, ¿verdad? Una abstención del pecado. Y entonces esta es la ley, el uso como freno. Y como cristianos, usted y yo, llamados a ser partes, miembros de la familia, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la ley nos sirve a nosotros como guía, es una guía. Dios nos da a conocer su voluntad, cómo quiere que usted y yo como cristianos vivamos nuestra vida. Entonces, hermano, en resumen, la ley nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra que nosotros no podemos cumplir perfectamente los mandamientos y que necesitamos de un Salvador. Entonces, ahora sí, vámonos a la pregunta y a la historia en Mateo 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién desea participar? Cristian, levantaste tu mano. Y según la historia del pecado que veo es la angustia, el turbamiento que tuvo Herodes, primeramente, la ansiedad y, eh, y las demás, todas otras cosas, la matanza, todas esas cosas. Y lo Sí, que en mí hasta ahora está también, a veces me esturbo, me angustio por, por muchas cosas de la vida. muy bien, Y es Cristian. Bien, excelente. Sol, te escuchamos y después a Giancarlos. Bueno, yo veo enojo, ¿no? El enojo de que alguien pueda reemplazarte, miedo, miedo también a lo mismo y celos. Y también a asesinato, ¿no? Si uno lo puede ver en nuestra propia vida, quizá también a veces no cometer asesinato aún en el aborto y esas cosas. Eh, bueno, es eso. Sí, muy bien, Sol, gracias. Giancarlo, te escuchamos. Pastor, muy buenas noches. Soy Pablo, pastor. Estoy usando la computadora de mi hijo. Ah, Y Pablo. me puedo mejorar. Ah, En esta historia, pastor, veo el pecado de Herodes, ¿no? Que la ira, de poder estar en su corazón el homicidio, ¿no? De matar a nuestro Salvador, ¿no? La ira, pastor. Y en mi vida, ¿no? También, ¿no? Siempre como humanos esa ira, enojo, cólera también, que debemos cambiar en eso. muy Amén. bien. Muy bien, Pablo, gracias. Orlando, te escuchamos. Pastor, yo creo que la codicia y el poder que quería Herodes de tener todo a su pie. Excelente, Orlando. Sí, ¿verdad? Ustedes han contestado muy bien. Todos los que participaron en esta pregunta han contestado muy bien, ¿verdad? Observamos envidia, hay un espíritu violento en Herodes, hay un espíritu mentiroso también cuando le dice a los magos, sí, vayan, búsquenlo y cuando lo encuentren, ustedes pasan de regreso, le dice, para que yo después vaya a adorarle. Y era mentira, ¿verdad? Eso era mentira. Hay un espíritu mentiroso también.
Entonces, hermano, nosotros también hemos manipulado, así como quiso manipular Herodes, nosotros también hemos sido manipuladores. Les confesamos en nuestras vidas que hemos vivido con celos también. Vivimos con celos de los demás, de los hermanos, vivimos con temor, ¿verdad? El diablo, la vieja naturaleza en nosotros, nos hace vivir temerosos, nos hace vivir inseguros. ¿Verdad? Y en esta historia podemos confesar esos pecados para nuestra vida. Ahora, véase un caso acá. A diferencia de María y José y los sabios, quienes confiaban en la guía de Dios y lo siguieron, nosotros somos confiados muchas veces, hermanos, en nuestras propias opiniones y esfuerzos, ¿verdad? En vez de confiar en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos en nuestras vidas que tenemos el control de todo, ¿verdad? Y creemos que nosotros tenemos el suficiente fuerza y valor para solucionar cada una de las circunstancias que se nos presentan y no confiamos muchas veces en Dios, principalmente poner en sus manos todo, ¿verdad? Sino que al final, cuando fracasamos y vemos que ya no podemos resolver nada, llegamos hasta los pies de Él, ¿verdad? Ya como última instancia lo dejamos y no lo ponemos como primera instancia, ¿verdad? Y muchas veces eh, podemos aprender también acerca de las ofrendas aquí. Vemos cómo estos magos de Oriente, ¿verdad? Presentaron oro, presentaron incienso, presentaron mirra, ¿verdad? Ofrendaron, prácticamente podemos hablar de las ofrendas. Muchas veces nosotros no damos lo mejor que tenemos, ¿verdad? Cuando ofrendamos en nuestras iglesias, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es que los que nos queda, después de que hacemos los gastos, todo para la casa, los que nos queda así grotescamente, en decir la sobra de lo que nos queda, eso es lo que nosotros ofrendamos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos a Dios siempre presente, cerca o de primero, ¿verdad? Para darle las primicias, así como sucedía en el Antiguo Testamento, que daban las primicias de lo primerito y lo mejor que le daban a Dios. Muchas veces nosotros nunca queremos ofrendar, perdón, de esta manera gozosa, ¿verdad? Y podemos aprender un poco acerca de ese pecado. Muy bien, hermanos. Avancemos a la siguiente pregunta. La tercera pregunta es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Es la tercera pregunta de consolidar. Ahora miremos cuál es la importancia de esta pregunta. Esta pregunta, hermano, nos ayuda a ver el evangelio. Nosotros encontramos el evangelio aquí en esta pregunta. Ve, y este texto nosotros lo tomamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Recordemos que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios, es el amor inmerecido de Dios hacia cada uno de nosotros a través del cual nos asegura nuestra salvación y vida nueva en Cristo Jesús. Explicando ya lo que consiste esta tercera pregunta. Ahora les pregunto, en Mateo 2, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde está el evangelio en esta historia? ¿Quién desea participar? Luis, te escuchamos, Luis. Para mí sería el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en los sueños de José y dijo, levántate, toma a tu niño, a tu madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo diga, porque acontecerá Herodes buscando al niño para matarlo. Bien, Luis. Sí, ¿verdad? Dios protegió a su hijo para cumplir su plan de salvación, de salvarnos a todos nosotros. Recuerden que aquí había un problema de raíz y el problema de raíz es que el diablo quería estropear el plan de salvación de Dios queriendo matar al niño Jesús. Entonces el evangelio lo podemos encontrar ahí. Dios ha protegido a su hijo para que el plan de salvación siga en pie. Muy bien. ¿Quién más desea participar? Hermano, el del 19.
Sí, te escucho. Dice, Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre porque ya murieron los que querían matar al niño. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ya le dice, vamos, continuemos con el plan. Es hora de volver a casa. Ya es tiempo. Ve. Muy bien. Es- ¿Qué escucho? ay, Ana, escucho. En el 23, a donde dice vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Sí, ¿verdad? Y esto lleva secuencia a lo que nos explicaba anteriormente la hermana, ¿verdad? Ya el ángel que se le apareció, que volviese y que sigamos con este plan de salvación. ¿Quién más desea participar? No sé si hay alguna más. Pablo. Amén, pastor. En el capítulo 22 dice, pero oyendo Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Muy bien, ¿verdad? Sigue la relación, la revelación, perdón, de Dios, ¿verdad? Cristian. Y en el versículo 12, cuando reveló en sueño a los magos, y también en el 13, cuando reveló en sueño a José, eh, la revelación en sueño hasta hoy día manifiesta el Señor, y para mí muchas veces ya he experimentado en sueños lo que va a suceder en mi entorno, en mi vida, en mi familia, en la iglesia misma. Y una vez no le hice caso y las otras veces ya le hice caso porque se cumplió. Sí, ¿verdad? Y también nosotros vemos cómo Dios manifestó al Rey eterno. Nosotros podemos ver cómo se manifiesta el Rey eterno. ¿Ves? Dios da a conocer, ¿verdad? A su Hijo, a los gentiles también. Estos reyes eran gentiles, ¿verdad? Sabemos que eran parte del mundo gentil y vienen a adorarle. Dios está manifestándose a ellos también la salvación. Jesús es el rey no solo de los judíos, sino también de los gentiles también. Vemos como estos extranjeros de Oriente también lo alaban. Jesús es el rey. Jesús es mi rey, Jesús es tu rey también. Es el rey de todos nosotros. Muy bien, hermanos, continuemos. La última pregunta del paso de consolidar es la cuarta pregunta que dice, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? Para hablar un poco de esta pregunta, nos vamos a apoyar un poco en Romanos 10:17, que dice, así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos apoyamos en Gálatas 5:22-23, que nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos apoyamos en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, hermano. Entonces, esta pregunta nos ayuda a aplicar a nuestras vidas. ¿Ves? ¿Verdad? Nosotros queremos pedir a Dios que obre todos esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Verdad? Que nosotros tengamos ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, que se obre en nosotros, que seamos nuevas criaturas. Eso es lo que pedimos en esta última pregunta, que nos quite ese corazón duro, ¿verdad? Que nos renueva en mí, oh Dios, un corazón puro y sincero. Quita esta piedra que tenemos en el pecho, ¿verdad? Y pon un corazón lleno de amor para con todos, ¿verdad? Con el prójimo, hasta para con nuestros enemigos. ¿Va? Entonces, esta pregunta es una pregunta de aplicación para que apliquemos también en nuestra vida qué es lo que realmente vamos a pedirle a Dios. Entonces, trasladémonos a Mateo 2 y
según Mateo 2, ¿qué pedirían a ustedes? ¿Qué pedirían ustedes a Dios para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pedirían ustedes? ¿Quién desea participar? Pastor, Te escucho, Ricarda. mire, con todo lo que pasó José, de cuando se tuvo que ir a Egipto, luego a Nazaret, escuchando al ángel que hablaba a través de Dios, el mensaje de Dios, pues pasaba por por esas pruebas, ¿no? Incluso dice que hasta tuvo miedo de regresar a Jerusalén, porque pues todavía estaba, dice la palabra de Dios en el versículo 22, pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Más bien, José pasó muchas situaciones así, como que de miedo, ¿no? Pero él estuvo atento a su oído, a escuchar y ser obediente. Y eso es lo que yo le pediría al Señor, ¿no? Estar atento en medio de la prueba, de situaciones, de miedo, de temor, de inseguridad. Estar atento a la voz de Dios, porque solamente eso me puede consolidar a mí en esos aspectos emocionales que se presenten. Muy bien, excelente, Ricarda. Muy buen comentario. ¿Quién más desea participar? Solamente quería como enfatizar un poco lo que dijo la hermana Ricarda, porque muchas veces, en el caso particular, nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, que su Espíritu Santo nos revele, nos dé una señal, pero muchas veces no tenemos la capacidad de escuchar esas señales porque el ruido del mundo, nuestras preocupaciones, el perro, el gato, etcétera, nos distrae tanto que nosotros no podemos escuchar esas voces, no podemos ver esas señales, aunque es lo que le pedimos a Dios. Todos los días yo le pido a Dios, ilumina mis pasos. Pero eso le pediría, que abra mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, para que en realidad yo sí pueda escuchar cuando Él me da señales. Muy bien. Escuchemos a Cristian, después a Pablo y después a Martín. Cristian. Ahí voy. Y que Dios esté siempre conmigo, que me llene de su gracia, de su sabiduría, para poder entender y comprender sus revelaciones, para hacer su voluntad sobre mi vida, para poder realizar su obra, lo que Él quiere que haga para Él acá en la tierra. Muy bien, Cristian. Pablo y después Martín. Amén, pastor. Lo que yo pediría a Dios, tener el dominio propio, ¿no? El control de mí mismo, para poder sentir el mover del Espíritu Santo en mi vida y ser guiado por el Espíritu, ¿no? Como dice mi hermano, que a veces pedimos y por las situaciones en las que nos encontramos, no nos centramos bien, a veces entramos en una emoción, con un problema y a veces pedimos así cargados y no recibimos a veces nada de parte del Señor, ¿no? Y no, lo único que pediré a Dios es que me ayude a tener el dominio propio en mi vida. Muy bien, excelente. Y Martín. Bueno, pues parecido a lo que dijo Cristian, yo le pediría sabiduría para poder este, escuchar y entender la voz de Dios a través de la palabra escrita, para en base a eso poder tomar decisiones. También fe para poder soportar las pruebas, las adversidades, ¿no? A través del Espíritu Santo y de Cristo en mi vida. Muy bien, Martín. Muy buenos comentarios, la de cada uno de ustedes. Orlando, tienes tu micrófono cerrado, Orlando. Bueno, avancemos. Bien, hermano, a como les leía inicialmente,
queremos fe, ¿verdad? Sabemos que la fe es por el oír y el oír por su palabra. Pedimos fe, pedimos al Espíritu Santo que siga obrando esa fe en cada uno de nosotros. Pues porque igual en esta historia vimos cómo guió Dios a los reyes, a los magos, cómo guió Dios a José y a María, cómo se les reveló en sueños y cómo les dijo para dónde es que tenían que ir, por dónde tenían que ir. Entonces Dios es una guía, ¿verdad? Es una guía en nuestras vidas y queremos que Él nos guíe hoy, ¿verdad? Que nos guíe con su santa palabra y sobre todo que nos haga estar confiados de que Él hace todo para protegernos. ¿Verdad? Que nada pasa sin que Él sea su santa voluntad obrada para cada uno de nosotros. Pedimos adorar a Dios, ¿verdad? Y también nos enseña sobre nuestras ofrendas, ¿verdad? Darlas con gusto, con alabanza en nuestras iglesias. eh, ¿Verdad? Para Dios, retribuir un poco de lo que Él nos ha dado. Recordemos que todo por cuanto existe es de Él. Dice, mía es la tierra y toda su plenitud. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es de Él. Cada vez que nosotros ofrendamos en amor, estamos retribuyendo más bien un poco de todo lo que Él nos ha dado, ¿verdad? No es algo de que sea propio o nuestro. Todo es de Él. Muy bien, hermano. Entonces, estas son las 4 preguntas de consolidar. Nos ayudan a leer y a compartir historia bíblica enfocada en la ley y el evangelio. Y sobre todo, y más importante, es la aplicación para nuestras vidas. El último objetivo para esta noche, hermanos, vamos a tomarnos unos 8 minutos para conversar sobre el propósito de Academia Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de estar acá con estas clases impartiéndoles a cada uno de ustedes? Hermano, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Entonces, Academia Cristo, existe para ayudar a todas las personas que crezcan en el conocimiento de la Biblia. Existe para guiarlas a todas, ¿verdad? Con respecto a la forma de compartir la palabra de Dios con los demás. Nosotros estamos dedicados a ayudarle a que conozcan y entiendan la escritura, porque a través de ella el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, al afianzar ese conocimiento del amor en Cristo, ¿verdad? Comprendemos que este no puede quedarse solo en nosotros, ¿verdad? No podemos ser egoístas y tomar a Cristo solo para nosotros, sino que así como Jesús nos llama, anhelamos compartir la palabra con los demás también para que Jesús llame a los demás, ¿verdad? Entonces, hermano, acá, bueno, te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, ¿verdad? Dice Juan, quiero contestarle esta pregunta con Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo obra esa unidad de fe en la verdad, ¿verdad? Cuando estudiamos juntos de la palabra de Dios. Entonces, al estudiar con nosotros, muchos se han dado cuenta o creen, ¿verdad? Creen saber qué es lo que nosotros como Academia Cristo creemos también, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos aquí ya llevan más de un curso, muchos ya nos conocen muy bien cuál es nuestro tipo de estudio, nuestra enseñanza cristocéntrica, ¿verdad? Otros, pues, yo sé que es su primer curso, están comenzando y nos están conociendo en estos momentos, pero tengo entendido de que ustedes cursaron los cursos introductorios por WhatsApp y ahí se revelan prácticamente lo que nosotros creemos también,
¿verdad? Todos los que estén interesados a unirse a nosotros, pues igual bien se pueden avisar. Ustedes, bueno, ustedes están comenzando, sí, están en un proceso bastante largo. Los que llevan el primer curso les esperan 12 cursos más. Al final del discipulado, pues ahí todos los participantes tienen la oportunidad de repasar lo aprendido con un profesor. ¿Ves? Un profesor en particular, dependiendo del área donde ustedes se encuentren en sus países, un profesor particular a ustedes los visita y los atiende y repasan cada una de las enseñanzas durante esos 13 cursos, durante el discipulado. Ustedes van a descubrir si compartimos las mismas doctrinas. El que tenga cualquier duda también puede preguntar en cualquier momento, puede avisarnos y nosotros estamos a la orden. Entonces, la gran comisión es para todos los creyentes, hermano. Estemos claros de eso. La gran comisión es para todos los creyentes. En la iglesia primitiva, los apóstoles no eran los únicos que enseñaban la palabra de Dios. Eran todos los creyentes los que compartían el evangelio con otros. Donde quiera que ellos iban, compartían el evangelio. ¿Ve? Entonces sabemos que si nosotros leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8:1, sabemos que en lo que ellos se dispersaban por todas partes, iban y anunciaban las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, hermano, Academia Cristo también existe para capacitarte a ti a que hagas justamente eso, ¿verdad? Entonces, si usted está interesado de implementar la gran comisión dentro de su comunidad, si le gustaría invitar a otras personas que estudien de la palabra de Dios con ustedes regularmente, si es así, pues ustedes pueden avisar a cualquier profesor de Academia Cristo si tiene ese llamado, ¿verdad? Nosotros te explicamos la formación, tenemos el apoyo que se ofrece en cuanto a formar un grupo sembrador. Miren, ustedes tienen en su pantalla un collage de imágenes. Ahí en ese collage de imágenes, ahí hay varios grupos sembradores en distintos países del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de América, en distintos países de América, perdón, esta es la palabra. Entonces ahí hay gente de México, hay Argentina, ahí hay gente de Ecuador, ahí hay muchos grupos ahí en ese collage de imágenes. Entonces, ¿qué es un grupo sembrador? Un grupo sembrador es un grupo de personas que estudian la palabra de Dios. Es un grupo de personas que se reúnen para orar y comparten con otros mientras alaban al Señor. Su objetivo de este grupo es crecer junto en las buenas noticias de Jesucristo y es el primer paso para la plantación de una iglesia. ¿Ves? A través de las clases de Academia Cristo, ¿ve? Y especialmente en el nivel sembrador es el que viene después de los 13 cursos de discipulado. Ustedes tienen que pasar 13 cursos de discipulado. Muchos ya aquí ya llevan varios, 4, 5, 6, otros están comenzando, ¿verdad? Pero por eso no se preocupen que estén comenzando. ¿Ve? Todo es paso a paso con calma, ¿verdad? Entonces, ustedes recibirán una capacitación con respecto a las habilidades y los conocimientos para formar un grupo sembrador. Hasta aquí, hermanos, ya he cumplido con el tercer objetivo. Les di a conocer a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que cuál era el objetivo o los planes que tiene Academia Cristo. Si tienen una pregunta con respecto a esto que les planteé, la pueden hacer ahorita. Si tienen otro tipo de pregunta o inquietudes, podemos tomar un tiempo después que cierre la clase, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que le planteé yo ahorita. Cristian, ¿tenés tu mano levantada o la dejaste? ¿Verdad? No, la dejé nomás. Ah, Está todo bien, muy muy bien claro, explicado. bien. Entonces, hermano, mire, para cerrar acá, no tengan miedo de compartir de inmediato lo que están aprendiendo, ¿verdad? Algunos estudiantes ya tienen grupos sembradores mientras están estudiando. Otros estudiantes lo forman inmediatamente cuando terminaron, ¿verdad? Ahora, si están usando lo que están aprendiendo en este momento,
cuéntenos también, porque muchas veces de ustedes se reúnen en sus iglesias y están compartiendo tal estos estudios también, ¿verdad? Como recursos. Si ustedes están haciendo eso también, igual nos los cuentan a nosotros, ¿verdad? Y no hay problema, nosotros podemos dirigirle y apoyarle con estos materiales didácticos para que ustedes compartan de una manera más eficaz la palabra de Dios con otros. Pablo, levantaste tu mano. Yo precisamente ya suelo utilizar mi prédica, lo aprendido en la iglesia. Amén, Bien, pastor. bien, Cristian, bien. Pablo, te escuchamos. Ah, amén, pastor. También agradecer, ¿no? Por esta oportunidad de Academia Cristo. Es cierto, ¿no? Que de un cristiano, mientras estamos en la palabra, meditando siempre la palabra de Dios, no podemos ser engañados, ¿no? Yo creo que en este grupo que estamos, la palabra está bien clara, pastor. No hay dudas ni un otro comentario que se pueda decir, ¿no? Fuera, ¿no? Estoy agradecido, ¿no? Una vez más por la Academia de Cristo y a veces la emoción me llena, ¿no? De llantos, a veces por si, wow, Señor, me abriste una puerta y donde estoy voy aprendiendo más cosas que yo no sabía aún, pastor. Gracias por esa oportunidad, ¿sí? Gracias por dar su tiempo, por ese amor que usted también tiene, ¿no? Hacia los otros, porque a veces no tenemos esas enseñanzas, hay veces, muchas veces en nuestras iglesias, como es, ¿no? Pero Dios busca la necesidad de un corazón que está hambriento y sediento de su palabra y abre puertas para poder aprender aún más de él y ser Amén. guiados a toda verdad. Amén, Así pastor. es. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Pablo, por tus comentarios. Sí, recuerda que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, ¿verdad? Dios es el que hace posible este gran proyecto. ¿Ves? Y a través también de la cooperación o las ofrendas de muchos hermanos de la iglesia, es que el proyecto de Academia Cristo pues llega hasta sus manos de forma gratuita, ¿verdad? Esa es otra cosa que les quiero advertir, hermanos. Academia Cristo no cobra ni un solo centavo, por así decir, por estos estudios. Todos son gratuitos, ¿verdad? Todos son gratuitos. Tengan cuidado si reciben algún tipo de mensaje o algo de alguien diciendo en nombre de Academia Cristo, solicitándole algún tipo de información personal en cuanto a tarjetas, cuentas bancarias o algo por el estilo. Eso es mentira, ¿oyeron? Tengan mucho cuidado porque Academia Cristo no cobra ni un centavo por esto, ¿verdad? Ya les vuelvo y les repito, esto es gracias primeramente a Dios y al corazón generoso de muchos miembros de la iglesia que aportan sus ofrendas para que este proyecto sea una realidad hoy en día. ¿No tienen alguna otra pregunta? Claro, cualquier cosa me consultan, pueden escribirme también en privado y cualquier cosa que ustedes necesiten saber, pues me lo hacen saber. La tarea para la próxima lección, la lección 4 para el miércoles, van a ver el video de la lección 4, van a leer en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 17 en sus Biblias y vamos a poner en práctica las preguntas de consolidar, ¿verdad? Vamos a practicarlas más. Ok, hermanos, preguntas, sugerencias, aportes. Si no hay, nos vamos a despedir con oración. Oramos en el nombre de nuestro Padre amado y decimos, Dios de la gloria eterna, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche, Señor, te queremos dar gracias, Padre amado, por este alimento espiritual que nos has dado, Señor. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te presento a cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí con ese afán, con ese ánimo de querer compartir tu palabra, preparándose con los demás, Señor. Hoy estudiamos una preciosa historia, Señor. Vimos cómo tú guiaste a estos magos, Señor, cómo tú te revelaste a José para que huyera del peligro, ¿verdad? Te pedimos que sí nos guíes en cada una de nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, confiando en ti, en tu propósito. Haznos creer más el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Vamos a orar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, se pueden despedir. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones. Dios les bendiga, que Dios lo descansen. bendiga, pastor. Dios lo bendiga, Hasta el hermano. miércoles, si Bendiciones, Dios lo bendiciones. permite. Amén. Gloria a Dios.